Buen día, mi nombre es Marleris Martínez y mi tema a tratar son las herejías y el catarismo. La conferencia fue dada por el expositor Sergi Grau Torres, un historiador de 42 años que escribió el libro Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos, del siglo XII al siglo XIV. Un dato importante para comenzar es que en el año 1250, más o menos, un italiano llamado Sacconi había sido previamente un cátaro y escribe una voluminosa obra contra ellos que va a polemizar la época, y también explicaba que la primera iglesia de esta comunidad cátaro se encontraba en Bulgaria. En este año 1250 situaba el origen de las herejías, siglo XII al XIV más o menos. Ahora, con respecto al origen de los cátaros, los 20 años de cruzada contra estos comenzaron bajo el pontificado de Ignacio III. A los primeros cruzados se les redujo en el sur de Francia, en Béziers y Carcassona, con grandes matanzas. Los cátaros rechazaban la iglesia establecida por muchas cosas, tanto teológica como políticamente hablando. Los cátaros eran un movimiento que provenían del oriente, sin formar parte de la ciudad cristiana, y de alguna manera a mediados del siglo XIII entró en Occidente y se empezó a expandir por las villas y ciudades de Europa. En última instancia, la destrucción de este movimiento cátaro ayudó a instituir una inquisición encargada de erradicar las herejías. Ahora, sabemos que para el cristianismo es muy importante la palabra. En cambio, los cátaros decían que detrás de esa literalidad de palabra había algo oculto. Ellos se oponían y sus actos resultaban en castigo. 50 años antes, los cátaros ya se estaban enfrentando a los clérigos, a los religiosos y con la propia iglesia, insultándose directamente. De alguna manera, los cátaros desprestigiaban todos los rituales en los que la iglesia creía. No creían en ninguno de los sacramentos más actuales, por ejemplo, el matrimonio. A mediados del siglo XII están documentados los primeros testigos cátaros, en el año 1140 más o menos, al 1321 al 25, divididos en diferentes partes de Europa. Luego se extendieron a la parte sur de Francia y mucho después, en 1450, en la zona de Bosnia, donde el cátaro se convierte en la religión oficial, basándose en que decían ser la verdadera Iglesia de Dios. Los cátaros en sí eran una religión y una extensión de la religión de la época, pero con sus propios rituales, considerando solo uno de los sacramentos cristianos, el bautismo. Los cátaros proponían una nueva interpretación de la Biblia. Su nombre, Catari, con H intermedia, significa puro. Sin embargo, al mismo tiempo, los cátaros aceptaban una forma de dualismo, influenciado por las herejías anteriores que persistían en el Imperio Romano. Los cátaros creían que la tierra había sido creada por Satanás y por lo tanto toda la materia era mala. Solo el espíritu había sido creado por Dios, que ofrecía la luz eterna. Esta creencia los llevó a rechazar la plenitud de Cristo, así como su resurrección. Las consecuencias de las creencias cátaras comenzaban ya a ser muy graves para la Iglesia católica. El Tratado de los Dos Principios es la única obra cátaro que explica de forma teológica y filosófica el origen de este dualismo. Los cátaros rechazaban los sacramentos, así como el matrimonio, y creían en la reencarnación. Al crecer en popularidad y en número, sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia, varios papas tomaron cartas en el asunto y enviaron a predicadores como Bernard de Claraval para convertir de nuevo a los herejes. Fue el Papa Ignacio III quien tomó las medidas más severas. La expansión cátara fue ayudada por los obispos del sur de Francia,
cuando éstos impusieron un nuevo impuesto para la Iglesia, hasta ahora es desconocido. Además, a diferencia de la Iglesia católica, no practicaban la disparidad de género, permitiendo que las mujeres pudieran practicar o participar en todo. Este aspecto puede explicar por qué comenzó a crecer el movimiento cátaro. El movimiento cátaro se hizo fuerte en los pueblos fortificados de Béziers y Carcasona, donde sus habitantes comenzaron a debatir sobre las cuestiones religiosas, fundamentalmente en el mercado de la ciudad, algo que se repitió más tarde en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Los cátaros fueron asimilados como los herejes, para así poder ser perseguidos y destruidos, como decían los tratados teológicos. De estos tratados se obtiene la información de la época. En su mayoría, para no decir todos, inventaban un discurso religioso y creaban así una herencia que seguían al pie de la letra. Estos tratados tenían la función de crear una imagen de los cátaros, una imagen que no tenía nada que ver con la realidad. Presentaban a un grupo de cristianos que corrompían la sociedad. También existían otros tratados inquisitoriales, pero muy distintos a los que mencionaba hace un momento, porque no tenían que ver con tratados teológicos, sino que tenían que ver con el día a día, con la vida cotidiana. También se encuentran cartas enviadas a obispos, reyes, en donde se hablaba mucho de la persecución de los herejes, y también se encuentran crónicas que explican desde un punto de vista histórico lo que pasó en esta época. Todos estos tratados, cartas, son documentos propiamente cátaros. Por último, se encuentran los rituales que explican de una forma la visión general de lo que era este movimiento. Sergi Grau se hace una pregunta. ¿Habían cátaros en Cataluña? ¿Cómo podemos saber si sí habían cátaros en Cataluña? Podemos responder a esta pregunta con las principales fuentes de documentos que nos van a permitir conocer realmente si existían cátaros en esta parte. Es el registro que está en el Consulado Nacional de Francia. Son copias que se hicieron en el siglo XVII, encargados por el ministro de esta época, que era Juan Bautista. Son copias ya que la documentación original se ha perdido y es por ellos que se puede llevar registro de la vida de los cátaros. Hay entonces algunos relatos de cátaros que cuentan la cantidad de creyentes que había en la época, las rutas que recorrían con aquellos cátaros y contaban que la maquinaria de esta época estaba al máximo de su esplendor. Grau habla de Guillem Belibasta. Guillem Belibasta era un personaje característico, objeto de novelas, libro y hasta una película. El caso es que en estos relatos se conservan muchas declaraciones de los monarcas en la época de la Inquisición. Estos relatos llevan mucha información. La primera, que fue la novela, lleva registros de los relatos de la vida de los cátaros. En ellos se habla de un ritual para ascender, para poder ser cátaro. Y quienes hacían este ritual se le consideraba creyente, pero no tenía que seguir necesariamente los preceptos del catarismo al pie de la letra, tal y como lo hacían los cátaros ancianos. Estas personas, los ancianos y mayores creyentes, como ya lo había mencionado, son los que más estaban en contra de los sacramentos de la Iglesia cristiana. En este caso, específicamente, el matrimonio. En este registro cuentan sobre Guillem Belibasta, sobre el día de su matrimonio y que el día después de haberse casado
se arrepintió del acto por causa de aquellos preceptos cátaros que él seguía. Él deshizo su matrimonio aunque amara a aquella dama. Esta es una de las muchas situaciones que viven los que hacen parte o que vivieron los que hacían parte de la religión cátara de la época, personas que seguían reglas expuestas como una reforma de las que ya existían. El bautismo. El bautismo, como ya se había dicho anteriormente, es un ritual de los cátaros que es rescatado de la tradición cristiana. Se tenía en cuenta más su significado que el acto como tal. Quiere decir que realizaban el bautizo como ritual propio y diferente del cristiano. Seguido a esto, Grau nos cuenta acerca del Renacimiento del siglo XIII y las traducciones latinas dividido en categorías que son la recuperación de la cultura clásica y árabe, el nacimiento de las universidades en esta época. También da un ejemplo de una de las grandes obras que es la Divina Comedia de Dante y nos habla del crecimiento económico general de Europa en esa época. La efervescencia religiosa en donde se ve movimientos laicos y religiosos que van predicando al margen de la iglesia. Y por último, sobre la reforma religiosa, pone como ejemplo la reforma gregoriana. Antes de concluir, es necesario hacer mención de los nombres de los documentos cátaros originales tenidos en cuenta en la conferencia y otros que escapan de ser ignorados. Entre estos tratados teológicos y rituales están, primero, el libro de los dos principios, de Giovanni de Lugo, año 1230, el tratado cátaro, que es anónimo. De los rituales se encuentra el ritual occidental, el ritual latino de Florencia, el ritual occidental de Dublín, que incluye el tratado de la Iglesia de Dios, entre otros. Y por último, el Paire Sant, que es una plegaria cátara occidental. Estos son anexos de fuentes eclesiásticas, en ellos tratados teológicos y fuentes inquisitoriales. Terminando con las referencias, Sergi Grau presenta un mapa con la división territorial de aquella época de cátaros e iglesia. En conclusión, en 1209 el Papa Inocencio III logró asegurarse el apoyo militar francés para dar una situación definitiva al problema de los cátaros. La Iglesia no dudó en tomar decisión de matar a todos y esperar a que Dios ya diera cuenta de ellos. Toda la población de Béziers fue masacrada. Carcasona, sin embargo, se entregó y el conde Raymond Roger fue encarcelado. Después de erradicarse el movimiento, los terrenos se añadieron a la corona francesa. La supresión de los cátaros llevó consigo la creación de la Inquisición, organizada por los dominicos, encargados de investigar las herejías. El experimento cátaro no se volvió a repetir nunca más.
let me up with a bright smile on now.